Pues Dios, gracias por este día, gracias porque, pues a pesar de todo, tú sigues siendo fiel. Te pedimos igual por el grupo, para que pues justo puedan apartar de su tiempo para poder conectar contigo, para poder aprender y que nos sigas hablando. Em, Te pido igual por nuestras iglesias, para que tú seas el punto central de absolutamente todo, que te podamos ver a ti. Y, y te pedimos por el devocional, para que no solo se quede ahí, sino que si es necesario, nos confrontes, nos rompas, para que hagamos las adecuaciones y modificaciones requeridas para que tú te sigas moviendo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicas. Vamos a empezar con el devocional de hoy. Este devocional, como platicaba al principio, pues salió de la situación que estoy viviendo actualmente, que aún estoy trabajando en ella, pero que Dios me ha estado hablando y me ha estado llamando a hablar de esto y a yo entender esto. Creo que pues en algún punto nos funcionará o nos servirá si alguno está pasando por algo similar a lo que yo estoy pasando. Y pues de todas formas como que es un recordatorio constante a vivir una fe encendida. Entonces, el tema de hoy es apagador espiritual. ¿A qué me refiero con apagador espiritual? Como los apagadores de los cuartos que prendes y apagas la luz con el botoncito. Ahora un apagador así, pero en el lado espiritual. A veces el encender y apagar nuestra fe, dependiendo del contexto, de la situación, de cómo nos encontremos. A veces vivimos con una fe que es intermitente, que de repente está prendida, de repente está apagada. A veces vivimos una fe en donde solamente, donde pasa todo el tiempo apagada nuestra fe y de repente un día a la semana la aprendemos, ¿no? Los domingos. Entonces hoy justo quiero hablar de esto porque es algo que yo he estado viviendo últimamente. Y pues bueno, primero un, un ejemplo de qué es lo que vamos a hablar ahorita, que es la anatomía del apagador, a qué se refiere el apagador espiritual, los riesgos de una fe intermitente y de la intermitencia a la constancia, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar sobre la anatomía del apagador. ¿Qué es el apagador en cuestión de la fe? Y bueno, como les decía, el apagador espiritual es ese que prendemos y apagamos dependiendo de la situación en la que estemos. A veces, cuando normalmente solemos presionar el botón de encendido, ocasionalmente, cuando estamos en un momento de crisis, en un domingo en la iglesia, cuando necesitamos una contestación en la oración. Y siendo sinceras, creo que en algún momento siempre en algún momento hemos actuado así, de vivir con una fe intermitente que solamente la encendemos cuando ya estamos hasta el tope en la situación, que normalmente vivimos una fe apagada durante un cierto tiempo y de repente cuando ya siento que la situación me está sobrepasando, ya prendo mi fe y yo nuevamente creo y nuevamente me acerco a Dios, ¿no? Y el hecho de vivir una fe intermitente no es como que no sepamos cuál es el motivo. Muchas veces identificamos el motivo, pero no queremos reconocerlo. Y a veces lo que nos lleva a presionar el botón y encender y apagar nuestra fe puede ser la rutina, de que vivimos una rutina o una agenda tan acelerada que no damos tiempo para nada relacionado con Dios. El pecado, a lo mejor que el pecado nos está llamando más, que nos está llamando más la atención, que el pecado está
como teniendo más relevancia en nuestra vida. Puede ser a lo mejor el pasar demasiado tiempo en redes sociales, eh, estar en un círculo de personas que no nos convienen. A veces esas cosas hacen que vivamos una fe intermitente. También puede ser a lo mejor la pereza, el pensar que todo va bien, que no necesitamos a Dios, que podemos solas, que todo ha ido bien, que, que solamente a veces tenemos la idea de que Dios solamente es para los momentos de emergencia, o incluso el deseo de control, de decir, no, pues mejor hago mi voluntad y vivimos una vida pues deseando tener el control de todo, ¿no? Y a veces decimos, no, Señor, tu voluntad, pero el momento de aplicarlo en la vida cotidiana, vivimos la vida según nuestra propia voluntad y según nuestros propios deseos. Y como consecuencia, dejamos de ver a Dios como nuestro Padre, del que dependemos como hijas, dejamos de verlo como el pastor que nos pastorea como ovejas y empezamos a verlo como una máquina expendedora que me da lo que yo quiero, como un genio que cumple mis deseos, o como el ejemplo, hay un ejemplo que a veces vemos a Dios como un bombero que solamente lo llamamos al momento de las emergencias. Entonces nos perdemos de esa relación padre-hija con Dios y solamente lo llamamos al momento de, Señor, me estoy ahogando, Señor, la estoy pasando pésimo, Señor, eh, mi trabajo está muy mal, Señor. Y llegamos con Dios, con una lista de deseos enorme. Y cuando Dios a lo mejor en su amor, en su misericordia llega a cumplir algo de lo que queremos, inmediatamente nos olvidamos de él, ¿no? Y volvemos a apagar el ardor de nuestra fe. Y a veces, sin darnos cuenta, a veces sí lo hacemos como de forma continua de aprender y apagar nuestra fe, pero a veces no nos damos cuenta y lo vamos haciendo de forma silenciosa y vamos apagando esa fe que Dios quiere ver encendida. Entonces, un versículo relacionado a esto que les estoy comentando del apagador, de identificar como el apagador, qué es lo que está haciendo que apaguemos y prendamos nuestra fe, es Oseas 6:4, que dice, ¿qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas, ¿no? Entonces, Dios a veces nos ve y ve nuestra fe como algo que solamente es temporal, solamente lo que dura la prédica del domingo, solamente lo que dura el domingo a veces, solamente lo que dura una reunión de la iglesia o con amigos cristianos, solamente dura unas horas nuestra fe, porque volvemos a nuestra vida cotidiana y vuelve a apagarse otra vez. Entonces, Dios no quiere que seamos como esa nube matinal que se esparce rápidamente o como ese rocío que solamente dura unas horas y después ya no está. Segundo, los riesgos de una fe intermitente. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una fe intermitentemente? ¿No? De hoy sí, mañana no. Hoy sí leí mi Biblia, pero 2 días, ¿no? Hoy sí oré, pero toda la semana no lo voy a hacer. O este domingo sí fue a la iglesia, pero el siguiente no. Entonces, los riesgos de vivir una fe intermitente. A veces, en nuestra, no sé si es como nuestro pensamiento tan humano, creemos de que, no pasa nada, no pasa nada. El siguiente día lo hago, el siguiente domingo, el siguiente fin de semana, la siguiente semana.
Y vivimos posponiendo nuestra fe y vivimos posponiendo a Dios en nuestro día a día, ¿no? Entonces dejamos a Dios a un lado, ¿no? Lo quitamos del centro, de donde Él tiene que estar en el centro de nuestra vida. Y es como que a un lado, ¿no? Va primero esto, va primero mis amigos, va primero mi trabajo, va primero las redes sociales, va primero lo demás y Dios al último, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos hay de una fe intermitente? ¿Cuál es la consecuencia de vivir una fe intermitente, no? El principal riesgo es que no, no sostiene, una fe intermitente no sostiene los retos de la vida diaria. Imaginemos un cuerpo, tu cuerpo. Imagina alimentarlo solamente un día, o una vez al día, o un día y pasar 6 sin alimento. Tu cuerpo no va a tener las fuerzas suficientes para soportar las actividades de tu día a día. No vas a tener ni energía para levantarte. Tu cuerpo va a empezar a entrar como en este shock de no tener alimento. Te vas a sentir cansado todo el tiempo, con sueño. Lo mismo pasa con tu espíritu. Si lo alimentas solamente los domingos, si lo alimentas solamente cuando tienes alguna reunión con algún grupo, si lo alimentas solamente de vez en cuando, tu cuerpo no va a tener la resistencia para soportar las batallas en el espíritu. Tu espíritu no va a estar lo suficientemente fuerte como para poder aferrarse en el Señor. Tu cuerpo va a estar, tu espíritu va a estar tan cansado que ya no va a tener fuerzas para hacer lo que Dios te manda hacer. Y a veces la intermitencia nos altera nuestra identidad y nuestra paz mental, porque nos genera culpa el saber que solo estamos prendiendo y apagando el apagador por interés. Nos sentimos inestables emocionalmente y espiritualmente. Todo el tiempo nos sentimos tristes, apagadas. Sentimos que en lugar de estar avanzando y madurando en nuestra fe, estamos retrocediendo. La fe intermitente hace que te vayas apagando y que poco a poco ese fuego en tu corazón por el Señor empiece a eh, disminuir y empiezas a sentir que todo en tu vida no está teniendo sentido, porque lo que antes te sostenía y de lo que te permitía sostenerte en el día a día ya no lo está haciendo, ya no te está sosteniendo de nada, estás sosteniéndote de ti mismo. Ya no estás viviendo con la alegría y con la paz que Dios da, sino que estás viviendo y afrontando todo tú, en tu necedad, en tu egoísmo, en tu pecado, pero todo lo estás intentando tú sola, con tus fuerzas, con lo que tú puedes hacer. Y el hecho de vivir así hace que te pierdas de la provisión, de la pasión, del amor, del asombro, del refugio, del escudo y de la protección de Dios. Cuando solamente conoces a Dios en su faceta de rescatista, que le puedo llamar, de oye, me estoy ahogando, o al genio de la lámpara que le puedes pedir tu lista de deseos, te pierdes de la presencia diaria de Dios. Te pierdes de ver a Dios en su papel de padre que cuida y ama y protege a su hija. Te pierdes de la paz que da Dios. Y como te decía, empiezas a vivir la vida a tu manera, tú sola,
y te pierdes de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios tiene preparado para ti, te pierdes del amor de Dios. Dios ve que tú te estás alejando y Él te dio el libre albedrío para tú decidir. Y si tú te quieres alejar y si tú quieres apagar tu fe intermitentemente, Dios no te va a traer de regreso y decirte no. O sea, tú sabes que es lo que haces y Dios te ve y Dios ve que te estás perdiendo de todo lo que Él quiere darte. O sea, Dios tiene las manos llenas de cosas de bondad para ti. Por el hecho de que tú lo rechaces, de que tú lo hagas a un lado, de que tú lo ignores en tu día a día, hace que te pierdas de todas las bendiciones que Él tiene para ti, de todos los dones que Él tiene para ti. Te estás perdiendo de lo más bonito de tu fe por cosas del mundo, cosas temporales. Y aquí les puse el versículo de Apocalipsis 3, del 15 al 16, que dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dios, Dios preferiría que fueras fría totalmente o que fueras caliente totalmente, pero no tibia. No tibia porque tibia estás, como dice la Biblia, sirviendo a dos mundos. Es como, sí, Dios, estoy contigo de vez en cuando, pero también estoy acá con lo mío, ¿no? Créeme que Dios preferiría que fueras fría antes que ser tibia. Porque la tibieza te lleva a vivir una doble vida. Te lleva a vivir una vida dividida. Entonces, entender que Dios incluso preferiría que fueras o un extremo o el otro, pero no estar en medio. Jamás estar en medio, porque estar en medio es estar sirviendo a, a Dios y al mundo. Ser tibia es mucho más espiritualmente mucho más pesado que ser frío o que ser caliente. Porque no sabes a quién servir. Porque vives una doble vida, ¿no? Y entender y darse cuenta como de que Dios preferiría que fuera fría a ser tibia, ¿no? Y ahora, la tercera parte, que, o sea, ya entendí en qué la estoy regando, qué hago, ¿no? O sea, qué puedo hacer de la intermitencia a la constancia. O sea, Dios no te pide que, o sea, vivas 24/7 de que leyendo, orando todo el día, de la noche al amanecer, o sea, no. Pero Dios lo que quiere es que mantengas tu fe encendida en lo cotidiano, que incluso en tu trabajo, en tus actividades del día a día, en el quehacer que haces en tu casa, que incluso en eso lo busques. Buscar a Dios en todo, glorificarlo en todo, darle prioridad en todo y que tus emociones no se interpongan en el camino. Hace tiempo me salió un video que decía: si estás triste, ora; si estás feliz, ora; si estás molesta, ora; si lo estás pasando bien, ora; si no lo estás pasando bien, ora. Dios no te pide que hagas grandes cosas para mantener tu fe encendida. Dios te pide que tengas la madurez como para mantener tu fe encendida en lo cotidiano. En la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, en los días ordinarios. Busca darle gloria a Dios incluso en esas cosas
que te cuesta. A lo mejor en tu trabajo no puedes tener un tiempo devocional o no puedes ponerte a orar todo el tiempo, pero sí puedes a lo mejor en el camino a tu trabajo ir orando, hacer una oración antes de empezar a trabajar, al terminar de trabajar agradecer el trabajo que Dios te da. En las redes sociales a lo mejor pues alimentarte de más contenido cristiano y dejar de un lado el contenido más secular, de que chismes y los artistas y la vida de los artistas, sino que busques incluso en tus redes sociales darle gloria a Dios. En los días ordinarios, a lo mejor mientras estás haciendo tu quehacer, escuchar alabanzas o poner una prédica de fondo en lo que haces tus actividades. Hay tantas formas de incluir a Dios en tu rutina diaria que no te piden grandes esfuerzos, pero sí constancia. Por ejemplo, ejemplos de hábitos diarios o cambios de mentalidad que se necesitan como para cambiar o desinstalar ese apagador intermitente puede ser apartar tiempos en tu rutina y en tu agenda para Dios. A lo mejor decir, ok, me tengo que ir al trabajo a las 9 de la mañana. Bueno, me voy a tener que levantar un poco antes para a lo mejor hacer una oración y leer el versículo del día, ¿no? O sea, no te vas a parar a las 4 de la mañana todos los días. Bueno, si puedes, estaría muy bien. Pero si estás empezando a retomar, como decíamos hace rato, como de nuevo tu fe, levántate un poco antes, tómate esos primeros momentos de la mañana con Dios, haz una oración, lee el versículo del día. Mientras te alistas para ir al trabajo, puedes estar orando, puedes estar escuchando, bueno, algunas sí les sirve, algunas no, pero a lo mejor la Biblia en audio o alabanzas. Haz un rato de lectura de la Biblia, buscar algún grupo de jóvenes en tu iglesia en el que te puedas unir. Y principalmente, creo que eso es lo más importante, identificar tus distractores. ¿Qué te está distrayendo de Dios? ¿Qué te está llevando a encender y apagar tu fe? ¿Qué te está llevando a tener una fe intermitente? Puede ser la pereza, puede ser que tienes una agenda muy llena, puede ser que tus horarios de trabajo a lo mejor no son tan flexibles, que está, que está poniéndose en el medio de Dios y tú. Identificando eso vas a saber qué cambios necesitas hacer en tu rutina. Por ejemplo, yo ahorita me ha costado mucho volver a mis eh, estudios de la Biblia con Dios. Entonces, lo que trato de hacer ahora para empezar, o sea, no se trata de que todos los días sea perfecto y que todos los días hagan las cosas perfectas, sino que todos los días hagas acciones para ser constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy empezando con un versículo en la mañana y más tarde voy a haciéndolo más amplio, ¿no? Por ejemplo, en la mañana leo un versículo y en la tarde trato a lo mejor de seguir un reto de lectura de la Biblia, ¿no? Que me ayuda a saber que no estoy sola haciendo eso y que me da como guía un poco si me pierdo, si tengo dudas, tratando de volver a Dios, ¿no? Eh, Conoce más gente de tu iglesia, busquen qué puede servir en tu iglesia. No te quedes solamente de que llegar, escuchar la palabra y ya me voy. Busca involucrarte en tu iglesia, busca, o sea, como decía, busca a Dios en todo. Dios está en todos lados, en todas partes. Lee un libro que te guste, que sea cristiano, a lo mejor.
Si te es muy difícil a lo mejor empezar a leer la Biblia, busca, hay un libro de devocionales, bueno, hay varios libros de devocionales diarios, donde te dan un texto y la explicación. Hay muchas herramientas para, volver a encender tu fe y no dejarla intermitentemente. Y hacer eso cambia nuestra perspectiva de, de entender que la fe es una relación viva y constante con Dios y que no es solamente algo que apagamos y prendemos cuando le estamos pasando mal, cuando todo está bien, cuando dejar de ver a Dios como el genio de la lámpara y empezar a verlo como un papá amoroso que cuida de sus hijos es muy bonito, es lo más bonito porque entiendes que a Él le preocupas tú y que Él no quiere que te vayas y que hace tiempo me salió un video que dice, o sea, si vieras con cuánta ilusión espera todos los días Dios a que tú hables con Él, a que le cuentes tu día, a que pases un momento a solas con Él. Dios está esperándote. Solamente necesitas empezar a actuar, ¿no? Y les puse este versículo de Juan 15:4 que dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Permanecer en Dios nos permite dar fruto. Una rama que está sola se seca y no produce fruto. La rama tiene que estar unida a la vid. Y pues eso sería todo por hoy. Por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta hora en la que nosotros pudimos acercarnos más a ti. Gracias, Señor, por dejar que seas tú quien habla a través de luz para recordarnos lo importante que es acercarnos hacia ti, lo importante que es el que tu Espíritu Santo sea ese aceite que pueda mantener encendidas nuestras lámparas, que tu palabra siempre esté con nosotros, Señor. Gracias por recordarnos que incluso en los momentos en los que nos podamos sentir decaídos y que no solamente en esos momentos, sino incluso en los momentos en los que podamos estar más felices, pues nunca nos olvidemos de ti, Señor. Gracias por recordarnos que siempre has estado ahí y que siempre debemos acudir a ti, Señor. Gracias porque eres tú quien nos ministra y quien mantiene encendidas nuestras lámparas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no dejes que nuestras lámparas se apaguen, Señor. Al contrario, fortalécenos, Señor, y avívanos en nuestro espíritu, Padre Santo, para que nosotros podamos continuar caminando a paso firme y con la cabeza en alto, mirando siempre hacia el cielo, Señor, mirándote y buscándote siempre a ti, Padre Santo. Te pido que bendigas la vida de Luz, la vida de Tania, Señor, y de todas las personas que conforman este grupo. Aquellas personitas que no pudieron entrar, Señor, bendícelas mucho y cuídalas en su caminar, Señor. Cuídanos, Señor, guárdanos, cúbranos con la sangre de Cristo, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre Santo, y te pedimos, por favor, que siempre, siempre, siempre nos recuerdes que somos tus hijas. Recuérdanos siempre quiénes somos en ti, Padre Santo. Te pido que esta noche cuides de nosotras, Padre Santo, que nos permitas ir a dormir para descansar, no sin antes recordarnos que nuestro principal descanso eres tú, Señor. Permite que podamos dormir con tranquilidad, que nuestro cuerpo pueda descansar y que al día siguiente nos levantemos cada vez con más ánimo, con más fuerza, con esas lámparas encendidas y teniendo esa hambre y esa sed de tu palabra, Señor, para podernos acercarnos cada vez más hacia ti. Gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.